Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La alta comisionada de Naciones Unidas, la chilena Michelle Bachelet, señaló recientemente que la crisis climática es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, debido a su magnitud y repercusión sobre el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a la vivienda. Pese a este reconocimiento, las naciones más poderosas del mundo se niegan a comprometer acciones de largo alcance para frenar el calentamiento global. Veamos el contexto. El 12 de diciembre de 2015, 195 países lograron un acuerdo inédito para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el aumento de la temperatura global. En el Acuerdo de París se comprometieron a intensificar acciones para frenar la temperatura media global del planeta en 2 grados centígrados, más que en los niveles preindustriales, y alcanzar la estabilidad en 1.5 grados a fines de este siglo. Sin embargo, el planeta terminará este año con una temperatura promedio de 1.1 grados por encima del periodo preindustrial, y se prevé que llegará a los 3.2 para fines de siglo. La semana pasada, casi 200 naciones se reunieron en la Cumbre Climática número 25, donde se esperaba que se establecieran los compromisos para el 2020, cuando, según lo acordado en París, las naciones deberán aumentar sustancialmente sus políticas y estrategias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Observadores, científicos y activistas calificaron el acuerdo resultante como un fracaso, pues no se fijaron las reglas necesarias, sino que expresaron la necesidad urgente de hacerlo. Una de las mayores críticas fue que no se establecieron los lineamientos para un nuevo mercado mundial de comercio de carbono, y además los países más contaminantes como Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, China e India fueron señalados por obstruir el acuerdo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo decepcionado por los resultados de la reunión y señaló que la comunidad internacional perdió una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición para mitigar la crisis del cambio climático. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y creo que es de tanta relevancia, Saúl, que la revista Time nombra a Greta Thunberg como la persona del año, esta joven adolescente sueca que ha puesto justo el tema del cambio climático de los márgenes, digamos, al centro del debate público. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo le fue a México, por cierto, en esta COP? ¿Y qué tendríamos que hacer para revertir el cambio climático? Bueno, mira, primero creo que ahí lo más importante es que últimamente estamos viendo que se está diciendo, claramente hubo temas en los que nos avanzaron importantísimos, y claramente el problema de que se especifique como un fracaso esta COP, bueno, claramente hubo metas donde no se avanzaron, pero el problema de hablar de fracasos tras fracasos crea un poquito también los discursos y las narrativas en varios países. Lo que puede generar es que, pues al contrario, entonces empieza a crecer los detractores y quienes no están a favor de siquiera que se sigan discutiendo estos temas. Creo que es muy importante decir la importancia de haber reunido a todos los líderes y la importancia que se le dio por parte de todos los países, incluido obviamente México, que ha estado liderándolo desde que empezó, ¿no? Pero sí. Más concretamente desde 2011. Es eso, un país como México nunca puede tirar la toalla, yo creo, y decir como, no, ya no vamos a negociar y vamos a dejar que este tema deje de negociarse, ¿no? Pero más allá de eso, en particular, sí hay algunos logros que deben destacarse. Por ejemplo, yo veo muy positivo la cuestión del plan de género, el plan de acción de género que traemos desde Lima. Este plan de acción de género, pues no solamente se reforzó, sino que se busca que más países van a participar, países que inclusive no se hubieran pensado que fueran a participar en estos temas. Es importante que ahora están on board, ¿no? Sobre este tema y bueno, cada tema, ¿no? Ahí están. ¿Y qué tiene que ver este plan de género? Exactamente, ¿qué es lo que dice? Bueno, el plan de género en realidad tiene 5 componentes, que es integrarlo a otros esfuerzos multisectoriales, por ejemplo, con la Agenda 2030, el ODS 5. Y dentro de este plan, inclusive se prevén que se creen se destinen recursos específicos dentro de los países para actividades y proyectos con perspectiva de género. ¿Qué es importante eso, además de la interseccionalidad que esto nos va a permitir? Pues que en todas las acciones nacionales de actores sociales, estatales, no estatales, se tenga perspectiva de género. Esto, pues por simple lógica, nos lleva a pensar que ahora tenemos también un poco, 50% más de población incluida en los esfuerzos climáticos en los sectores que ya dijimos, porque recordemos que toda acción que se emprenda para cambio climático debe incluir a los 3 actores, ¿no? Por lo menos.
Raquel, ¿cómo lo ves tú? A ver, lo que menciona por acá Saúl es muy cierto. A ver, se genera este fenómeno psicológico en donde tienes al principal país, la potencia número uno, negando el cambio climático, saliéndose del Acuerdo de París. Tienes una protesta en Chile que hace que se mueva la COP a otro continente incluso. Tienes a un grupo de países que no está cumpliendo con sus metas, pero sí tiene que haber algo rescatable, como por allá menciona Saúl. ¿Qué más ves rescatable tú de esta COP? Me pareció adecuado, positivo el hecho de, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, ¿no? Que finalmente genera un precedente que se pueda aplicar a otras regiones. En el caso de México, me pareció interesante su posicionamiento en cuanto a, como que admite que es sensible al llamado de la juventud mundial, al tema que dice Saúl de cómo transversaliza el tema de género, el tema de indígenas, el tema de ciencia y tecnología, pero honestamente creo que ahí sí tendría un par de contrapuntos, porque creo que sí fue un fracaso y se tiene que llamar como, pues por su nombre, porque finalmente lo que se demostró es que todos esos países le dieron la espalda a la cooperación internacional, favoreciendo a las industrias que siguen contaminando. Especialmente se llamó un fracaso porque no lograron acordar el artículo 6 del Acuerdo de París respecto al mercado de carbono, que es como la única forma realmente viable y tangible en la que las industrias pues realmente se van a comprometer a bajar sus emisiones, ¿no? Porque no importa cuántos popotes dejemos de usar, cuánto plástico evitemos, si no se logra ese tipo de compromiso, pues pocas acciones van a haber, ¿no? En el caso de México, discursivamente creo que es positivo, pero también tiene pues una discrepancia enorme con los planes que están haciendo, ¿no? Llámese Tren Maya, corredor transísmico, Dos Bocas. El plan energético. Sí, bueno, por donde la veas, entonces siento que no es justo ir a hablar de perspectiva de género y ambiental cuando finalmente estás implementando pues, planes que van a destruir al medio ambiente y a las comunidades. Claro. ¿Lo ves así también, Pedro? Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, pues sí tiene en los pasillos multilaterales un buen prestigio. Ella cuando estuvo aquí en la Ciudad de México como secretaria de Medio Ambiente, pues como que en el mundo la conocían por muchas cosas que hizo aquí. Los videos que subió en redes sociales de su participación allá, pues estaban muy entusiastas. Yo creo que ella tiene la mejor intención, pero la mejor intención tiene que ir respaldada precisamente de acciones que acompañen, digamos, las buenas intenciones que tiene la diplomacia mexicana, pero en efecto están estos megaproyectos que podrían ser un ecocidio. Sí, de acuerdo. Yo creo que en México hay muchísima gente muy interesada, muy comprometida en todos los sectores, ¿no? O sea, desde el sector privado y la empresa, el gobierno, etcétera. Pero mientras las políticas macroeconómicas no estén en sintonía con esto, no va a pasar nada. Y precisamente en las metas que tenemos para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, que para 2030 tenemos que disminuir como cerca del 22%, que es como 211 toneladas de CO2, el 75% de esas emisiones se concentran en 3 sectores: transporte, uso de suelo, que es reforestación, y el energético. Entonces, y en el sector energético creo que es cerca del 30%. Entonces, si en el sector energético tú como gobierno a nivel de política macroeconómica nacional cancelas las rondas petroleras y limitas la inversión para energías renovables, pues evidentemente no vas a llegar a donde quieres, ¿no? Y digamos, para 2030 tendríamos que estar produciendo cerca de 700 y pico toneladas de CO2 para cumplir con la meta. Si nosotros continuamos con el ritmo de crecimiento que tenemos actualmente, vamos a llegar a 900 y piquito también. ¿De crecimiento poblacional? O, no, de crecimiento económico y de producción. Bueno, este año hubo crecimiento cero. Sí. No, pero digo de emisiones de CO2, ¿no? En estas industrias. Y bueno, y luego está el tema del programa de Sembrando Vida, que visto en la práctica, lo que se está viendo es que la gente está talando los árboles para entonces ser sujeto a que se le dé el apoyo económico y se le dé todo este tema. Entonces, en realidad, estos sectores en donde se tiene que estar trabajando, la política macro en México va totalmente en sentido contrario. ¿Coincides, Lila? A ver, es que esto para mí, todo lo de las COP y la Agenda 2030 y tener estos 17 objetivos que define la agenda se me hacen excelente, pero como tú bien dijiste, si China está en espera de ver si Donald Trump va a ser reelegido, si va a haber un demócrata para entonces ellos ser un poco más, apegarse más a los objetivos o no. Si tienes a China como el primer país que está con más emisiones de carbono del mundo, luego está Estados Unidos y luego está la India y México está en tercer lugar, o sea, tú tienes que
Yo creo que las grandes economías, si no están a favor y si no están alineadas a estos objetivos, por más que 81 países de la América Latina y de África, por ejemplo, que se sumaron en Nueva York a decir que van a reducir sus emisiones, que nada más representan un 18% de las emisiones globales, cuando China solamente por sí misma representa 29% de las emisiones globales. Si no tienen a estas grandes economías a favor del cambio climático, yo la verdad no veo que vaya a haber un cambio drástico en lo que podemos ver en el futuro. Es lo mismo que pasa como cuando pasó lo de Davos. Cuando tú estás a favor del libre comercio, pero llega a Estados Unidos y está a favor del proteccionismo. Por más que tú te juntes con líderes globales y están perfectos los objetivos y se deben de plantear, y es una cooperación internacional, la evaluación y los resultados son realmente sujetos a las grandes economías que tienen que marcar el ejemplo de cómo se va a llevar a cabo. Y yo no veo a Australia, por ejemplo, a Brasil con Bolsonaro, que ni siquiera está a favor de salvar al Amazonas. O sea, yo veo que estas grandes economías están en contra de la tendencia internacional que marcan estas agendas como de las Naciones Unidas. Sí, y vimos mega incendios este año en Australia, mega incendios en Brasil y en toda la Amazonia y demás. Tienes la mano levantada, Sol. A ver. Es que justamente creo que lo que estamos ahorita notando es el punto inicial que yo hice es sobre las narrativas, ¿no? Si hablamos de que un poco de que empieza a haber algún hartazgo, que estamos hablando de algún desgaste de la narrativa de cambio climático, la pregunta es entonces ¿para qué se reúnen si no va a haber resultados año tras año, ¿no? Entonces, una sí es poco que haya siempre ver los logros, y también pues nosotros como México, como mexicanos, o sea, no dejar el tema, o sea, claramente ha sido consistente las acciones de México, y si bien como hablaremos más al ratito, va a haber interconexiones con otros sectores. Tenemos que ver de qué forma, no necesariamente desde el punto de vista meramente estatal en las negociaciones, se puede contribuir, ¿no? O sea, el sector privado y el sector social, bueno, pero Saúl, estamos de acuerdo que todo esto también tiene un tema de recursos y de presupuesto. O sea, se requiere también de eso, y si no lo hay por parte de México, lo cual no lo veo, entonces no veo cómo México va a poder... Sí, o sea, hay una parte bien importante que tiene que ver con el sector público, otra parte que tiene que ver con el privado, otra parte que tiene que ver también, tú y yo lo sabemos como veganos, con el consumo individual, con el cambiar hábitos alimenticios, aunque mucha gente diga que no, pues evidentemente sí, pero ¿cómo lo hacemos para poder volver a poner el énfasis, Pedro o Raquel o quien quiera contestar esta pregunta, de cómo rescatamos estos mecanismos multilaterales en donde cada año parece que se va perdiendo más confianza en que la humanidad junta va a poder rescatar al planeta, en que estos mecanismos funcionan, en que no solamente lo que estamos pagando como contribuyentes al sistema de Naciones Unidas va realmente a tener implicaciones en la vida diaria de las personas y para salvar estos mecanismos de la COP? La pregunta del millón, ¿te la avientas tú? Es que creo que, digo, no que tenga la solución, pero siguiendo con el tema que dijo Raúl de las narrativas, creo que hay algo en las narrativas que no está funcionando en este tipo de foros, ¿no? Que se dicen grandes discursos, grandes ideas, pero realmente pocas acciones. Entonces, creo que así como cualquier negociador encontraría el punto que quiere el otro, pues finalmente los estados tienen muchos intereses en cuanto a cuestiones políticas y a cuestiones económicas. Entonces sería un poco repensar qué tipo de incentivos se le pueden ofrecer a los estados, ya sea mediante lo del mercado de carbono, con apoyos fiscales a empresas que transicionen hacia energías verdes. Y en el tema político, pues nosotros hacer presión social, porque finalmente, o sea, no voy a votar por ti, no te voy a dar mi voto porque no te importa el medio ambiente. Claro. Pedro. Mira, yo creo que un poquito contrarrestando a todo este tema que estamos diciendo, que todo depende de las potencias, sí y no. Porque un ejemplo, por ejemplo, muy, muy práctico es Alemania ha estado invirtiendo y ha dado subsidios para energías renovables. Eso se transcribió a que el sector privado innovara en paneles solares, y hoy en día el mercado de paneles solares global ha disminuido sus costos y sus precios, y entonces se ha vuelto mucho más accesible. Que eso es una política pública práctica de un país en particular, ¿no? Sí, Alemania es una potencia, claro, evidentemente. Sí, pero a lo que voy es que como esto puede haber ejemplos en muchos otros lados. Y haciendo alusión a lo que dices de los foros multilaterales, si el mecanismo en sí está fallando, entonces creo que deberían ser los países que empiecen a capitanear acciones prácticas y que lleguen a los foros a decir, aquí está el resultado. Y entonces que no se vaya ahí a discutir qué vamos a hacer, sino que sea, vamos a ejemplificar lo que ya se hizo. Y entonces ahí es donde países como México, toda Latinoamérica, Europa, deberían estar agarrando la batuta y decir, a ver, vamos a contrarrestar lo que está capitaneando Trump, ¿no? Claro. E irónicamente, Genaro, yo creo que no son los gobiernos hoy en día los que están poniendo sobre la mesa el tema del cambio climático. Son gente
como como Greta, Greta. como nuestra generación, que están poniendo, que dicen no queremos plástico, no queremos consumir o queremos ser veganos. O sea, yo creo que es más una generación nueva que realmente entiende y está a favor y está protegiendo al medio ambiente y al cambio climático que los mismos Ese es el gobiernos, punto, ¿me entiendes? el Entonces, punto. no nada más de decir y dejar todo el tema a los gobiernos, sino que también traer a todo este tema de Déjame nueva hacer una generación. pausa y regresamos con estos temas que están muy conectados con la Agenda 2030. Vamos a una pausa. 2020 se acerca, 2030 se acerca e implica nuevos retos para la humanidad, para organismos internacionales y para el planeta en general. ¿Habrá avances o todo seguirá como está? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.